Bueno, yo soy la doctora Ramírez y les voy a presentar acerca de la enfermedad pulmonar crónica obstructiva, que ahora empezaremos a llamar EPO. Reglas de la clase: apagar celulares, mantener silencio. Si es que tienen alguna duda o consulta, por favor levantar la mano durante o al final de la clase. Como introducción a esta enfermedad tenemos que saber que es bastante importante porque es la cuarta causa de muerte en el mundo. Ya es un problema relevante en la salud pública. ¿Por qué? Porque su frecuencia va en aumento. En etapas avanzadas los pacientes requieren frecuentemente hospitalización, por consiguiente la carga sanitaria es elevada, afecta la calidad de vida de los pacientes y tiene una elevada letalidad. ¿Ya? Con todo esto, ¿dónde está la importancia? En que es una enfermedad que, a pesar de ser letal, a pesar de ser bastante frecuente, puede ser prevenible y se puede tratar. Los objetivos de esta clase entonces son que el alumno sea capaz de comprender y definir la enfermedad, reconocer la enfermedad y hacer el diagnóstico, y conocer nociones básicas de lo que es el tratamiento. Los contenidos de la clase: definición, factores de riesgo, fisiopatología, diagnóstico y clasificación, pilares de tratamiento, conclusión, que son preguntas que vamos a ir haciendo en conjunto, y material de apoyo. ¿Cómo vamos a definir la EPO? La vamos a definir como una enfermedad que es frecuente, prevenible y tratable, que se caracteriza por la presencia de síntomas respiratorios persistentes y la limitación del flujo aéreo a causa de alteraciones de las vías aéreas o de los alvéolos, generalmente producida por la exposición significativa a partículas o gases nocivos. ¿Cuáles son los factores de riesgo de esta enfermedad? Principalmente el tabaco, ¿ya? Otros factores de riesgo son los combustibles de biomasa, como la madera que usaban sus abuelas para cocinar, contaminación atmosférica, exposiciones laborales, factores genéticos. Me interesa que se aprendan el déficit severo del alfa-1 antitripsina. Crecimiento y desarrollo pulmonar es otro factor de riesgo, asma y posición socioeconómica. A grandes rasgos de la fisiopatología tenemos un huésped que se expone a agentes nocivos. ¿Ya? Estos agentes nocivos van a llegar al pulmón, provocan inflamación a nivel local como sistémico. Hay un desequilibrio entre los oxidantes y los antioxidantes que a la larga van a generar o producir una lesión pulmonar, tanto en las vías aéreas pequeñas a través del enfisema y grandes con el engrosamiento de la pared. Esto va a generar una limitación del flujo aéreo persistente, principalmente a la expiración, que va a provocar finalmente las manifestaciones clínicas. ¿Cuáles son estas? Disnea progresiva persistente, tos crónica y producción crónica de esputo. También tenemos otros síntomas que son más inespecíficos, entre los que tenemos los roncos, las sibilancias, la cianosis peribucal, la astenia, pérdida de peso involuntaria e infecciones respiratorias frecuentes. Entonces, tenemos un paciente que está expuesto, que tiene los factores de riesgo y que tiene los síntomas. Ante esos tenemos la sospecha diagnóstica, y ¿qué vamos a hacer? Vamos a pedir una espirometría. La espirometría es el examen con el que vamos a hacer el diagnóstico de EPO. ¿Cómo? Mediante una prueba postbroncodilatador que me va a dar un cociente en FEV1 partido por la capacidad vital forzada menor a 0,7. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico confirmado espirométricamente, vamos a hacer dos valoraciones. La primera, de la limitación de flujo aéreo, que nos va a dar el pronóstico de la enfermedad, y segundo, la valoración de los síntomas y el riesgo de exacerbaciones, que nos va a servir para las pautas de tratamiento. El diagnóstico acá en la tabla lo hicimos. Entonces, para la limitación de flujo aéreo vamos a tener lo que es la gravedad de la obstrucción, y lo vamos a ir viendo con el FEV1, ¿ya? Y eso nos va a permitir clasificar el GOL de 1 a 4 según el nivel de obstrucción. Y la valoración de los síntomas y riesgo de exacerbaciones, vamos a tener una GOL que se va a clasificar con letras de la A a la D. En este eje tenemos la historia de las exacerbaciones y las hospitalizaciones, y en este eje los síntomas, principalmente evaluados por dos tests, que es el CAR y el MMRC.
ya que son test que se van a aplicar a los pacientes para ver el grado de sintomatología que tienen. Una vez teniendo esta tabla, nosotros vamos más adelante en las siguientes clases a definir en qué etapa vamos a empezar diversos tratamientos. A grandes rasgos, los pilares de tratamiento son manejo farmacológico y manejo no farmacológico. Del manejo no farmacológico, el más importante es el abandono del tabaquismo, seguido de oxigenoterapia domiciliaria, prevención de infecciones a través de las vacunas, rehabilitación pulmonar. Y del tratamiento farmacológico vamos a tener los broncodilatadores, que se pueden dividir en acción corta o de rescate y de larga duración o de mantención. De estos tenemos los anticolinérgicos y los beta-2 agonistas. Otro pilar son los antiinflamatorios, que tenemos los corticoides inhalados y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4. Y finalmente los antibióticos, principalmente los macrólidos, que pueden usarse en etapas más avanzadas de EPOC por su propiedad antiinflamatoria. De todo este tratamiento, solo estos dos mejoran la sobrevida. Más importante, el tabaco, que ha demostrado retrasar la progresión natural de la enfermedad. Entonces, en conclusión, ¿qué es la EPOC? Limitación crónica del flujo aéreo, ya que es persistente, provocada por la presencia de factores de riesgo, principalmente agentes nocivos como el tabaco. ¿En qué persona lo voy a sospechar? Si tiene el factor de riesgo y si tiene la clínica, tengo que pensar que puede ser EPOC. Entonces, ¿qué le voy a pedir? Una espirometría. Y una vez que tenga el diagnóstico, ¿qué voy a hacer? Importante, ver qué tratamiento mejora la sobrevida. Y el más importante en etapas más precoces sería la suspensión del tabaco. Muy bien. Aquí está el material complementario para que lean y sigamos viendo en las clases que siguen, donde vamos a evaluar el tratamiento. Y muchas gracias por su atención. ¿Alguna duda?